El mármol del lobby se sentía frío, incluso a través de mis zapatos de fiesta, esos que solo usaba para bodas. El departamento de la Avenida del Libertador 1500 era exactamente como mi hijo Martín lo había descrito. Excesivo. 200 metros cuadrados de minimalismo frío, ventanales que miraban al río y un silencio que solo los millones pueden comprar. El aire olía a champaña cara y a ese perfume penetrante que usa mi nuera, Celeste. Los invitados, amigos de ellos que yo apenas reconocía, sostenían copas y hablaban en susurros admirados. Yo sostenía mi propia copa, listo para el brindis que creí merecer. Después de todo, mis $800,000 de ahorros, mi fondo de retiro completo, habían pagado por cada centímetro de ese piso impecable. Levanté la copa. El murmullo se apagó, esperando mis palabras. Martín, mi hijo de 45 años, me sonreía desde el otro lado de la sala, junto a su suegra Mónica, ambas vestidas de un beige idéntico, como si fueran un juego de sala. Di un paso al frente, aclaré mi garganta, lista para hablar de la familia, del futuro, de la inversión que habíamos hecho juntos. Fue entonces cuando Celeste, con esa sonrisa tensa que nunca le llegaba a los ojos, se deslizó a mi lado. Su mano, cubierta de anillos, se posó suavemente sobre la mía, deteniendo mi gesto. El contacto fue ligero, pero la presión era inconfundible. Era una orden, no una caricia. «Con cuidado, Inés», dijo Celeste, su voz lo suficientemente alta para que la escucharan las 3 filas de invitados más cercanas. Su mirada barrió la alfombra persa color crema que cubría el salón. «No vaya a manchar la alfombra. Mi madre, la dueña de casa, es muy cuidadosa con sus cosas». Las palabras colgaron en el aire, pesadas y afiladas como vidrios rotos. Mi madre, la dueña de casa. El calor subió por mi cuello. Una humillación pública, precisa y ejecutada con la frialdad de una cirujana. Sentí las miradas desviándose, la incomodidad de los amigos de Martín, la pequeña sonrisa satisfecha de Mónica, mi consuegra. Mi hijo no dijo nada, solo ajustó el nudo de su corbata. Bajé la copa lentamente. Mis manos, de auditora fiscal jubilada de 72 años, no temblaron. 40 años revisando cuentas fraudulentas me enseñaron a controlar el pulso bajo presión. Miré a Celeste, no a sus ojos, sino a la mano que aún rozaba la mía. Luego levanté la vista hacia el grupo. Mi voz salió serena, apenas un murmullo que cortó el silencio mucho más que el grito que sentía por dentro. ¿La dueña? La pregunta no fue para Celeste, fue para mi hijo. Martín desvió la mirada, de repente fascinado por el hielo en su vaso. En ese instante supe que no había sido un error. No era un malentendido. Era un plan. Mis ojos se apartaron de ellos. No necesitaba su confirmación. Como auditora, siempre busco el documento fuente. Y allí estaba, Celeste, en su arrogancia. Lo había exhibido. En la pared de la entrada, perfectamente iluminado por una luz dicroica, colgado, en un marco de plata minimalista, estaba el título de propiedad. No era una copia. Era el original, o una réplica notariada muy costosa, exhibida como un trofeo de caza. Era el objeto pista, visible para todos, pero solo yo entendía su verdadero significado. Caminé esos 3 metros, sintiendo cada mirada en mi espalda, como si cruzara un desierto. Me paré frente al marco. El papel era grueso, timbrado, oficial. No tuve que entrecerrar los ojos. La tipografía era clara, impresa con la tinta indeleble del registro de la propiedad. Leí la dirección. Avenida del Libertador 1500, piso 2. Leí el precio pagado. $800,000 estadounidenses. Y luego leí la línea que importaba, la que detuvo mi respiración por un segundo. Compradora, Mónica González, el nombre de mi consuegra. No Inés, no Martín. Mónica, la mujer que en ese momento sonreía incómoda, sosteniendo una copa de champaña que yo había pagado. No toqué el marco, solo lo miré. Detrás de mí, la fiesta intentaba reiniciarse. Alguien puso música suave. Celeste seguramente estaba dando órdenes a los meseros, brillando con su vestido de diseñador. Pero yo me quedé allí, en el vestíbulo, mirando ese nombre. Mónica González. Sentí el frío del mármol subir por mis piernas. No era ira lo que sentía. No todavía.
Era una claridad helada, el tipo de claridad que tienes cuando encuentras la discrepancia exacta en un balance de 12 columnas. El gaslighting de los últimos meses, las firmas apresuradas, el «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas». Todo cobró sentido. Me di la vuelta. Celeste me miraba con desafío desde el otro lado del salón. Martín se negaba a encontrar mi mirada. Él creía que yo era una anciana senil que confundía las cosas, una vieja tonta, como seguramente me llamaban. Asentí levemente, no hacia ellos, sino hacia mí misma. Les di la espalda al título de propiedad y caminé hacia la puerta principal. No me despedí. No necesitaban una escena. Necesitaban creer que me habían vencido. Salí al pasillo del piso 12, llamé al ascensor y mientras esperaba, saqué mi teléfono. Tenía que hacer una sola llamada. Ellos habían olvidado algo fundamental. Yo no era solo su madre. Yo fui, por 40 años, la mejor auditora fiscal del estado. Mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento, el que conservé, por si acaso, las luces de la ciudad se difuminaban en trazos húmedos. No lloraba. Era la rabia fría, la que se asienta en el estómago como plomo. No podía procesar la humillación de la fiesta. No todavía. Mi mente, entrenada para encontrar patrones, viajaba más atrás. No estaba pensando en los $800,000. Estaba pensando en las papillas que le preparé, en las noches que pasé en vela cuando tenía fiebre, en el primer día de escuela. ¿En qué momento el niño que sostenía mi mano con tanta fuerza aprendió a usar esa misma mano para robarme y hacerlo con una sonrisa? Yo no crié a un ladrón, crié a un niño al que le di todo. Y esa noche entendí que demasiado era la palabra correcta. Mis manos se aferraron al volante, las mismas manos que durante 40 años auditaron las cuentas públicas de la nación. 40 años en la oficina de rentas públicas. Mi vida fue un mar de libros mayores, de balances en tinta negra y roja, de encontrar el centavo perdido en un presupuesto de 9 cifras. Era metódica, implacable. Me respetaban porque no tenía miedo de señalar el fraude, sin importar cuán alto estuviera el implicado. Me jubilé con honores, con una reputación impecable. Y ahora, esa misma precisión, esa misma agudeza que apliqué al Estado, había fallado espectacularmente en mi propia casa. Había estado cuadrando las cuentas ajenas, mientras mi único hijo saqueaba las mías. El sacrificio no fue solo el dinero, fue el tiempo. Esos 40 años significaron llegar a casa cuando Martín ya dormía. Significó perderme 3 de sus cumpleaños porque caían en cierre de año fiscal. Significó trabajar fines de semana con la calculadora como única compañía, para pagar su colegio privado, su universidad, sus primeros autos. Cada hora extra, cada promoción que luché, no era para mí. Era para asegurarme de que él nunca tuviera que vivir la austeridad que yo viví. Construí un colchón financiero para él, un colchón tan grueso que ahora él y su esposa usaban para saltar sobre mi dignidad. Recuerdo el 2015 con una claridad dolorosa. Fue cuando vendí mi casa de soltera en la calle Rosales, 200 metros cuadrados de mi vida. Allí estaba el jardín donde Martín aprendió a andar en bicicleta, la cocina donde horneé 1000 pasteles. Cada ladrillo era un recuerdo, pero Martín y Celeste se iban a casar y necesitaban una base. «Es una propiedad muerta, mamá. Véndela», me dijo él. Así que la vendí. Obtuve $150,000. Ni un centavo entró en mi cuenta. Fue directo a la cuenta de ellos, como enganche para su primera casa. Yo me mudé a un apartamento de 2 ambientes, feliz de haberles dado ese impulso. Esa primera casa, que pagué yo, rápidamente se sintió pequeña para Celeste y su creciente necesidad de aparentar. Empezaron las quejas sobre el barrio, sobre los acabados. Martín comenzó a plantar la semilla del gran salto. No era una mudanza, me dijo. Era una inversión. Usó la palabra mágica. Inversión. La palabra que yo entendía, la que respetaba. Me habló de la seguridad del ladrillo en una avenida prestigiosa, de cómo el valor se duplicaría en 5 años. Me pintó un cuadro donde ese departamento no era para él, era para mi futuro. Así cuando seas mayor, mamá, esto pagará tu cuidado, me dijo mirándome con falsa preocupación.
Y entonces llegó el día clave. El 10 de marzo de este año, fui al banco, mi banco de toda la vida, y firmé la orden de transferencia. $800,000. Era la totalidad de mi fondo de retiro, el resultado líquido de 40 años de trabajo. Vi el saldo de mi cuenta de inversión vaciarse, pasar de una cifra confortable a casi cero. El gerente del banco me miró con preocupación. ¿Estás segura, doña Inés? Le sonreí. Es una inversión familiar, le dije repitiendo la mentira que mi hijo me había vendido. El dinero fue transferido directamente a la cuenta de la inmobiliaria Alto Palermo. En concepto puse lo que Martín me dictó. Pago depto 12A. Ahora, en el silencio de mi auto, recordé la escena que debería haberme alertado. El microabuso, el gaslighting. Fue unas semanas antes de la transferencia. Martín vino a mi casa un domingo, con una carpeta llena de papeles que no me dejó leer. Los puso sobre mi mesa de comedor. «Mamá, esto es solo burocracia. Tú no entiendes de finanzas modernas. Déjamelo a mí». Su tono era condescendiente, amable pero firme. El tono que se usa con un niño o con un anciano que ya no razona. Me sentí pequeña, anticuada. Yo, que había manejado presupuestos millonarios, no entendía de finanzas modernas. Pero la confianza ciega de una madre es el arma más poderosa de un hijo manipulador. Él sonreía, su mano sobre la mía. «Solo firma aquí. Es un trámite». Y yo firmé. Firmé donde su dedo índice señalaba. Firmé sin leer la letra pequeña. Firmé porque dudar de él se sentía como una traición. Él era mi hijo, mi único hijo. Él no sería capaz de lastimarme. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Él no solo era capaz, sino que lo había planeado meticulosamente, usando mi confianza como su principal activo en el fraude. Esto no era nuevo. Era solo la escala lo que había cambiado. Recordé cuando estaba en la universidad y se endeudó con tarjetas de crédito para impresionar a Celeste. Fueron $5,000 que aparecieron en mi puerta, en forma de cobradores. Yo pagué. Recordé el BMW Z4 que compró hace 3 años, un auto que claramente no podía pagar. «¿Cómo vas a visitar clientes en ese auto viejo, mamá?», me dijo. «Tu imagen es mi imagen». Pagué los $20,000 de la deuda para que no se lo embargaran. Siempre había una excusa, siempre una justificación. Siempre era mi dinero tapando sus errores. Y yo seguía trabajando. Turnos dobles en la oficina de rentas, incluso cuando ya no los necesitaba para mí. Dejé de comprarme ropa. Pospuse mis vacaciones soñadas a Italia. Todo iba a la inversión, al futuro, a la cuenta sin fondo que eran mi hijo y mi nuera. ¿Cuántas cenas comí sola, recalentando comida frente al televisor, mientras ellos cenaban en restaurantes caros? ¿Cuántas veces justifiqué sus gastos como cosas de jóvenes, mientras yo contaba mis propios centavos para el supermercado? Creí que estaba construyendo un legado familiar. Llegué a mi edificio. El portero me saludó con la misma amabilidad de siempre. Subí en el ascensor viejo y ruidoso. Abrí la puerta de mi apartamento. Todo estaba en orden, silencioso, humilde. Pero esta noche, el silencio no era pacífico. Era el silencio de una bóveda vacía. Me senté en mi sillón favorito, el gastado, y miré la pared. No había títulos de propiedad enmarcados, solo fotos de Martín. Martín sonriendo en su graduación. Martín sonriendo en su boda. Martín sonriendo en la fiesta de esta noche, mientras su esposa me humillaba. Apagué la luz. La rabia fría finalmente tenía un nombre. Se llamaba Auditoría Forense. Ellos creían que yo era una anciana senil, fácil de descartar. Habían olvidado con quién estaban tratando. Habían olvidado que yo sé seguir el rastro del dinero, no importa cuán bien lo escondan. Mi hijo había cometido el peor error de su vida. Convirtió a su madre, su benefactora, en su auditora. Y yo, Inés, de 72 años, estaba a punto de abrir los libros de contabilidad de su vida. La investigación comenzaba mañana. El domingo amaneció gris, filtrándose por las persianas de mi estudio. La humillación de la fiesta se había asentado, no como un dolor agudo, sino como una hoja de balance desajustada. Era un problema que requería análisis, no lágrimas. Me preparé un té de tilo, el mismo que tomaba durante las auditorías nocturnas. El silencio de mi apartamento era absoluto. A mis 72 años,
He aprendido que la claridad mental llega después del amanecer, cuando la adrenalina de la ofensa ha bajado. Encendí mi vieja computadora de escritorio, la que guardaba en mi estudio, un santuario de orden y archivos meticulosos. El zumbido del disco duro era reconfortante, un sonido familiar de trabajo. La auditoría había comenzado. El primer paso en cualquier investigación de fraude es seguir el dinero. No necesitaba adivinar. Yo sabía exactamente cuándo había salido el dinero. Abrí mi navegador, tecleé la dirección de mi banca en línea, un portal que revisaba semanalmente. Mi pulso estaba tranquilo. Introduje mi clave, el token de seguridad. Sabía lo que encontraría, pero necesitaba el documento fuente, la prueba tangible. Navegué hasta la sección de transferencias históricas. Allí estaba, con la fecha del 10 de marzo, inconfundible, como un faro en la niebla. Era una sola línea que representaba 40 años de mi vida profesional. Seleccioné la transacción. $800,000. La cifra todavía me quitaba el aliento, no por su magnitud, sino por la facilidad con que la había soltado. El destinatario, Inmobiliaria Alto Palermo. El concepto dictado por mi propio hijo. Pago depto 12A. Hice clic en imprimir comprobante. El papel salió de la impresora con un zumbido seco. Lo tomé, todavía tibio. Esta era la prueba 1, el extracto bancario. Lo miré bajo la luz del escritorio. El papel A4, blanco y negro, era la prueba irrefutable de que yo, Inés, había pagado la totalidad de la propiedad. Mi dinero, mi cuenta, mi firma digital. La implicación era clara. Yo pagué, no hay duda. Pero esto por sí solo no probaba el fraude. Martín y Celeste fácilmente podrían argumentar lo que Celeste insinuó en la fiesta, que había sido un regalo absurdamente generoso de una madre senil que ahora se arrepentía. Necesitaba demostrar la intención del acuerdo. Necesitaba probar que la palabra inversión no había sido una alucinación mía. Dejé el extracto bancario sobre el escritorio, perfectamente alineado con el borde. El primer documento de mi caso estaba asegurado. Cerré el portal del banco y abrí mi cliente de correo electrónico. La segunda fase de cualquier auditoría es revisar la correspondencia, las promesas, los acuerdos, las negociaciones. Martín rara vez me llamaba para asuntos de dinero. Prefería el correo electrónico o los mensajes, creando un rastro que ahora se volvía en su contra. En la barra de búsqueda, escribí palabras clave: Martín, departamento, inversión, futuro, libertador. El motor de búsqueda zumbó por unos segundos, revisando 15 años de archivos digitales. Y entonces apareció el hilo. Un correo con el asunto: planificación de nuestra inversión. Abrí el hilo de correos electrónicos. Eran 6 mensajes, intercambiados durante febrero y principios de marzo. Mi corazón dio un vuelco. Esta vez, sí. Allí estaban mis preguntas. ¿Estás seguro, Martín? Es todo mi fondo de retiro. Y allí estaban sus respuestas, tranquilizadoras, condescendientes. Mamá, confía en mí. Es lo más seguro. Es para nuestra inversión, un patrimonio para la familia. Leí sus palabras, escritas con tanta confianza, asegurándome que él se encargaría de todo el papeleo para proteger mi interés. La manipulación estaba documentada en tipografía Arial 12. Imprimí el hilo completo. 6 páginas. Las grapé juntas. Esta era la prueba 2, los correos electrónicos. Los puse junto al extracto bancario. El documento más importante era su correo del 5 de marzo, 5 días antes de la transferencia. Decía explícitamente: no te preocupes por los trámites de titularidad. Para agilizar la compra con la inmobiliaria lo pondré a mi nombre temporalmente y luego te incluimos. Es más rápido así. La mentira era descarada. No lo puso a su nombre. Lo puso a nombre de su suegra, Mónica, una testaferro. El impacto de esta prueba era devastador para él. Él sabía que era una inversión, no un regalo. Tenía su propia admisión por escrito. El gaslighting que me había hecho, diciéndome que yo no entendía de finanzas modernas, quedaba expuesto. Él había usado mi confianza y mi supuesta ignorancia para estructurar el desvío de fondos. La palabra regalo no aparecía en ninguna parte. La palabra inversión aparecía 7 veces.
Ahora tenía el origen del dinero, prueba 1, y la intención fraudulenta del acuerdo, prueba 2. Pero necesitaba algo más. Necesitaba probar que la inclusión de Mónica no fue un error, sino un acto deliberado. Me senté hacia atrás. Tenía 2 pruebas sólidas, pero faltaba la conexión directa entre la mentira, prueba 2, y la realidad legal, el título a nombre de Mónica. ¿Cómo habían justificado poner a Mónica como dueña? ¿Y cómo reaccionó Martín cuando lo hizo? Podía contratar a un abogado, pedir los registros, pero eso tomaría tiempo y alertaría a Martín. Necesitaba la confesión, el momento en que bajaron la guardia. Y sabía que con Celeste, ese momento siempre llegaba. Su arrogancia era su mayor debilidad. Pero, ¿cómo acceder a eso? No podía poner micrófonos en su casa. Me levanté a preparar más té. Miré por la ventana. La ciudad estaba despertando. Me sentía extrañamente en calma. El pánico de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por la fría lógica del proceso. Estaba armando un caso, como lo había hecho cientos de veces. Cada prueba era un ladrillo en el muro que construiría a mi alrededor. Sabía que Martín y Celeste estaban celebrando su victoria, probablemente riéndose de mí, de la vieja tonta que había huido de la fiesta. Dejé que se confiaran. Su arrogancia sería mi mejor aliada. Estaba revisando los correos impresos por tercera vez cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. Un sonido agudo en el silencio. Lo miré. Era un mensaje de WhatsApp. El remitente hizo que mi corazón se detuviera. Julieta, mi nieta, la hija de 19 años, de Martín y Celeste. Ella era diferente. Tenía mis ojos, mi sentido de la justicia y una vergüenza palpable por el estilo de vida ostentoso y vacío de sus padres. Ella había estado en la fiesta, observando todo desde un rincón, con la misma mirada crítica que yo tenía. Abrí el mensaje. No había texto, solo un archivo adjunto, un mensaje de voz. Mi pulso se aceleró. Luego, un segundo mensaje de texto apareció. Abuela, escuché a papá y mamá peleando anoche, después de que te fuiste. Creí que debías oírlo. Siento mucha vergüenza. Mis manos temblaron por primera vez ese día. Conecté mis auriculares. No quería que el sonido saliera al aire. Lo necesitaba solo para mí. Pulsé play. La grabación era clara. Julieta debió haber estado cerca, quizás en el cuarto de al lado. La voz de Martín sonaba nerviosa, aguda. Celeste, ¿tenías que hacerlo así? ¿Humillarla frente a todos? Es mi madre. Y entonces la voz de Celeste, estridente, llena de desdén. Ay, por favor, Martín. ¿Ibas a dejar que diera un discurso? Era necesario. Tenía que entender su lugar. Ya tenemos el departamento. ¿Qué más quiere? Hubo un silencio. Y luego la voz de Martín, más débil. Pero ponerlo a nombre de tu madre. Mónica ni siquiera sabía qué firmaba. La sangre se me heló en las venas. Y entonces, la frase que selló sus destinos. La voz de Celeste, cortante, precisa. Obvio que lo pusimos a nombre de mi mamá. ¿Eres idiota o qué? Si lo poníamos a tu nombre y tu madre moría, íbamos a tener que repartir la herencia. ¿O si nos demandaba? Así está blindado. Legalmente, ella no puso un peso. Hizo una pausa, y casi pude oír su sonrisa venenosa. Así ella no puede reclamar nada. Es una vieja tonta. Detuve la grabación. Me quité los auriculares. El silencio del estudio era ensordecedor. Una vieja tonta. Así me veía. La arquitecta de su fortuna, la fuente de su lujo. Era una vieja tonta. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. No había ira, solo una confirmación helada. Guardé el archivo de audio inmediatamente en 3 lugares diferentes. Mi computadora, un disco externo y la nube. Esta era la prueba 3, el mensaje de audio. La pistola humeante, la confesión grabada de la conspiración. Ya no era una suposición, era un hecho admitido. La implicación de esta prueba era total. Fue premeditado. Es fraude. El audio probaba el dolo, la intención activa de estafar, usando a Mónica como testaferro para blindar el activo de cualquier reclamo mío. Demostraba que sabían que el dinero era mío y que tomaron medidas explícitas para despojarme de él. La vieja tonta acababa de recibir el arma más poderosa para el juicio. Mi nieta, sin saberlo, había salvado mi futuro.
pero también me había roto el corazón de una manera que los $800,000 no podían. Ahora tenía el pago. Prueba 1, la promesa rota. Prueba 2, y la confesión. Prueba 3, el caso estaba casi completo. Pero faltaba una pieza. El documento que vi enmarcado en la pared de la Avenida del Libertador. Las ROM. Prueba que vi con mis propios ojos, pero que no poseía. Necesitaba el documento legal que cerrara el círculo. La prueba de que habían ejecutado el plan que Celeste describió en el audio. Necesitaba la escritura pública. Y para eso, necesitaba ayuda profesional. Ya no podía hacerlo sola. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, estaba al teléfono. Marqué un número que no usaba en años, pero que conocía de memoria. Doctor Navarro, buenos días. Habla Inés. Sí, la auditora. Estoy bien. Gracias. Necesito una consulta sobre bienes raíces. Es complicado. El doctor Navarro, 70 y tantos años, antiguo colega de la oficina de rentas, ahora un abogado de bienes raíces temido y respetado. Me dio una cita para esa misma tarde. Trae todo lo que tengas, Inés, dijo su voz grave. Todo. Llegué a su oficina en la calle Corrientes. Olía a caoba, cuero y libros de leyes. Era un mundo de certezas, de estatutos. Le puse sobre el escritorio las 3 pruebas, en orden cronológico. El extracto bancario, los correos impresos y un pequeño reproductor de audio. Le di play a la prueba 3. El doctor Navarro escuchó sin pestañear, su rostro una máscara de piedra. Cuando la voz de Celeste terminó, él simplemente asintió. Simulación de acto jurídico, abuso de confianza y fraude. ¡Qué desastre, Inés! Se levantó y caminó hacia su archivador. Esto, dijo señalando mis pruebas, prueba la causa y la intención. Ahora necesitamos probar el acto. Llamó a su asistente. Consígame una copia simple del título de dominio del inmueble de Avenida del Libertador 1500, piso 12A, a nombre de Mónica González. Lo necesito para ayer. La máquina legal se puso en marcha. Yo solo era una ciudadana. Él era la ley. Me sirvió un café. Hablamos del pasado, de casos viejos, mientras esperábamos. Él sabía, como yo, que los documentos nunca mienten. 2 días después, el miércoles, volví a su oficina. Sobre el escritorio de caoba me esperaba un fajo de papeles timbrados. Era la prueba 4, la escritura pública, obtenida directamente del registro de la propiedad. El doctor Navarro me la pasó. No necesitaba leerla entera. Fui directamente a la cláusula 3. Allí estaba, en lenguaje notarial frío e impersonal. Comprador, Mónica González. Precio pagado, $800,000 estadounidenses. La misma cifra de mi transferencia bancaria. Miré al doctor Navarro. El pago se hizo desde la cuenta de la inmobiliaria, dijo él. Pero el origen de esos fondos, tu transferencia, Inés, es rastreable. Coincide con el precio exacto de la escritura. Es una triangulación. Sostuve la escritura en mis manos. Era pesada. La prueba final, la que conectaba mi dinero. Prueba 1, con el nombre de Mónica. Prueba 4, demostrando que el plan de Celeste. Prueba 3, se había ejecutado al pie de la letra. El impacto era definitivo. El dinero salió de mi cuenta, pero la dueña legal era ella. En el papel, yo no existía. Mónica González era la propietaria indiscutible de un departamento de lujo, y yo era solo una visitante que podía manchar la alfombra. El doctor Navarro me miró. Inés, ellos tienen la posesión y la escritura. Tienen la ley de su lado, en la superficie. Lo miré de vuelta, y una sonrisa fría, la primera en días, se dibujó en mi rostro. Es verdad, doctor. Ellos tienen la ley de su lado, pero yo tengo la auditoría. Salí de la oficina del doctor Navarro con la copia de la escritura, prueba 4, en mi bolso, junto a las otras 3 pruebas. El peso de esos papeles era mi ancla. Eran las 4 de la tarde de un miércoles. El plan ya no era una nebulosa de venganza. Era un procedimiento. Navarro había sido claro. Inés, el audio, prueba 3, lo cambia todo. Ya no es tu palabra contra la de ellos. Es la confesión de Celeste contra los hechos. Vamos a proceder con una medida cautelar por simulación de acto jurídico. Me explicó que pediríamos al juez que congelara el departamento inmediatamente, antes de que pudieran intentar venderlo o hipotecarlo.
Era una carrera contra el tiempo. La estrategia legal tenía dos frentes. El primero era el frente silencioso, el legal. El doctor Navarro se encargaría de redactar la solicitud de medida cautelar ese mismo día. Presentaré esto el viernes a primera hora, Inés. Adjuntaré tu transferencia. Prueba 1. Los correos de inversión. Prueba 2. Y la transcripción certificada del audio de tu nieta. Prueba 3. La escritura a nombre de Mónica. Prueba 4. Cierra el círculo. Su confianza era profesional, quirúrgica. Me advirtió que los jueces eran reacios a congelar bienes sin un juicio, pero el audio era una prueba de dolo demasiado fuerte como para ignorarla. El segundo frente era el mío, el frente psicológico. Navarro me miró sobre sus anteojos. Ellos necesitan confiarse, Inés. Necesitan creer que ganaron. Si huelen sangre, si huelen un abogado, Celeste moverá a Mónica para transferir esa propiedad a un tercero en las Bahamas antes del lunes. Tu trabajo es más difícil que el mío. Tienes que hacerles creer que te has rendido. Asentí. Entendí mi papel perfectamente. Tenía que representar la mejor actuación de mi vida. Tenía que ser la vieja tonta que ellos creían que era. La carnada. Pasé el jueves en un estado de limbo controlado. No llamé a nadie. Revisé mis propias finanzas, calculando cuánto tiempo podría sobrevivir si el juez rechazaba la cautelar. Era poco. Mi fondo de retiro estaba en esas paredes de la Avenida del Libertador. Cada hora que pasaba era una hora en la que Celeste podía estar llamando a un agente inmobiliario. Confiaba en Navarro, pero 40 años de auditoría me enseñaron a desconfiar del sistema. La espera era una forma de tortura lenta. Tenía que mantener la calma, mantenerme ocupada, preparar mi guión para la llamada telefónica. El viernes a las 4 de la tarde sonó mi teléfono fijo. Era Navarro. Su voz era escueta. Está hecho. El juez del juzgado civil 105 firmó la orden. El departamento de Avenida del Libertador 1500 está embargado preventivamente. La notificación oficial se diligenciará el lunes, pero el bloqueo en el registro de la propiedad es efectivo desde este mismo instante. Sentí que podía respirar por primera vez en 6 días. El patrimonio estaba a salvo. La trampa estaba puesta. Ahora solo faltaba atraer a las presas. Colgué con Navarro. La primera fase, la legal, estaba completa. Ahora comenzaba la mía. Me senté junto al teléfono durante casi una hora, ensayando mi voz. Tenía que sonar derrotada, frágil, un poco temblorosa. No podía sonar como la auditora que acababa de congelar un activo de $800,000. Tenía que sonar como la madre arrepentida que venía a pedir perdón. Era viernes, las 7 de la noche. Sabía que estarían preparándose para salir a cenar, probablemente celebrando su impunidad. Era el momento perfecto para mostrar debilidad. Marqué el número de Martín. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la ejecución. Respondió al tercer tono, su voz impaciente. «Hola». Respiré hondo y dejé que mi voz se quebrara. «Martín, hijo, soy yo». Hubo un silencio del otro lado. Pude oír a Celeste susurrar de fondo. «¿Qué quiere?» «Mamá, ¿estás bien? No supimos nada de ti desde la fiesta». Su tono era falsamente preocupado. Era mi señal. «No, Martín, no estoy bien», dije, dejando que un sollozo ahogado se filtrara. «Estuve pensando mucho estos días. En la fiesta. Fui una grosera, Martín. Celeste tiene razón. Yo me confundí. Escuché un sonido ahogado del otro lado. Celeste conteniendo una risa de victoria. Martín carraspeó. «Mamá, no te preocupes. Ya pasó. Entendemos que estás ajustándote». «No», insistí con la voz temblorosa. «Quiero hacer las cosas bien. Ese dinero fue un regalo. Lo entiendo ahora. Y quiero pedirles perdón a ti, a Celeste, y especialmente a Mónica. Fui muy injusta con ella en mi cabeza». Del otro lado, el tono de Martín cambió. Pasó de la impaciencia a la condescendencia triunfante. «Claro, mamá. Claro que sí. Sabíamos que lo entenderías. Mónica es una buena mujer. Ella solo nos está ayudando». «Por eso te llamo», dije tragando saliva falsamente. Quiero firmar los papeles que hagan falta, cederles el dinero oficialmente, una donación, o lo que el contador diga. Quiero que estén tranquilos, quiero que estemos bien». El silencio ahora era denso.
Podía oír los engranajes girando en sus cabezas. Celeste le quitó el teléfono a Martín. Su voz era puro almíbar. «Oh, Inés, qué bueno que entres en razón. Nos tenías tan preocupados». Martín estaba destrozado pensando que estabas enojada. Era una mentira tan burda, pero la acepté. «Sí, querida, estoy muy arrepentida. Por eso me gustaría invitarlos a cenar mañana, para celebrar, para brindar como debimos hacerlo en la fiesta». La carnada estaba en el agua. Ahora necesitaba que mordieran el anzuelo con la testaferro incluida. «¿Cenar? ¿Mañana?», dijo Celeste, claramente sorprendida por mi rápida capitulación. «Sí», dije sonando ansiosa, por complacer. «En un lugar bonito, en la cabaña, mañana sábado, a las 9, para empezar de nuevo. ¿Y podrías pedirle a Mónica que venga? Realmente quiero disculparme con ella. Quiero brindar por la nueva dueña de casa». El silencio fue de un segundo, pero lo dijo todo. Invitar a Mónica era la prueba de mi rendición total. Era reconocerla a ella como la propietaria. Celeste recuperó la compostura. «Claro, Inés. Qué detalle tan maduro de tu parte. Sí, le diré a mi madre. Ella estará encantada». Pude oírla sonreír a través del teléfono. «Allí estaremos, sábado a las 9 en la cabaña. Qué bueno que aclaremos todo. Gracias, hija. Gracias. Llevaré los papeles del banco por si sirven de algo», añadí, como un detalle de anciana confundida. «Perfecto, Inés. Nos vemos mañana». Colgó. La línea quedó muerta. Dejé el auricular en su base. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era regular. La actuación había terminado. Habían mordido el anzuelo, el sedal y la plomada. La invitación a Mónica, la nueva dueña, había sido el toque maestro. Celeste no podía resistir la oportunidad de restregarme su victoria en la cara una vez más, y Martín era demasiado débil para oponerse. Creían que iban a una cena de rendición. Creían que yo iba a firmar documentos cediendo $800,000 que ya me habían robado. La trampa estaba cerrada. La medida cautelar estaba firme, protegiendo el activo. La cita estaba agendada en un lugar público, elegante y concurrido. Las cabaña. Perfecto para lo que tenía planeado. No habría una escena de gritos. Habría una ejecución pública, tan fría y precisa como la humillación que me hicieron sufrir en el departamento. Pero esta vez, la humillación no sería para mí. Sería para la dueña de casa y sus cómplices. Pasé el sábado preparando mis accesorios. No necesitaba llevar el audio. Necesitaba las pruebas físicas. Hice 2 juegos de copias. Juego 1. El extracto bancario de la transferencia de $800,000. Prueba 1. Juego 2. Los correos electrónicos impresos, donde Martín confirmaba la inversión. Prueba 2. Los doblé meticulosamente y los guardé en el bolsillo interior de mi bolso de mano. Eran documentos simples, pero en el contexto correcto. Serían armas. No llevé la copia de la escritura. Prueba 4. Ni el audio. Prueba 3. Esas eran mis cartas ocultas, las que Navarro usaría en el juzgado. Para la cena solo necesitaba las pruebas que me vinculaban directamente a Martín y al dinero. Mi objetivo no era iniciar un juicio en el restaurante. Mi objetivo era desmantelar su narrativa pública, exponer el fraude con mis propias pruebas antes de que la maquinaria legal, más lenta, lo hiciera. Quería ver sus caras cuando la vieja tonta empezaran a sumar. Revisé mi atuendo. Elegí un traje de chaqueta color azul marino. Simple, elegante, profesional. El uniforme de una auditora. Nada de colores brillantes, nada de joyas ostentosas. Quería proyectar serenidad, autoridad, no victimismo. Quería que cuando recordaran esa noche, me vieran como la profesional que siempre fui, no como la madre despechada. El poder no grita, observa y actúa. Y yo había estado observando durante una semana. La espera hasta las 8 de la noche fue larga. Repasé la secuencia en mi cabeza. ¿Cómo empezaría la conversación? ¿Cómo introduciría las pruebas? Tenía que controlar el ritmo, no dejar que Celeste me interrumpiera o desviara la conversación. Tenía que mantener el tono sereno que usaba en las juntas de auditoría. Ese tono que hacía que los gerentes culpables empezaran a sudar. No estaba nerviosa. Estaba lista.
Era el cierre de un balance. Llamé al doctor Navarro a las 8:30, justo antes de salir, solo para confirmar. Todo en orden, Inés. El bloqueo es total. Ni un alfiler pueden mover de ese departamento. ¿Tú estás lista? Sí, doctor. Estoy lista. Solo una cosa más. ¿Podría hacer algo por mí? Algo teatral. Le expliqué mi idea. Él se rió. Una risa seca. ¿Me estás pidiendo que trabaje un sábado por la noche, Inés? Pero por ti lo haré. Considera arreglado ese detalle. Salí de mi casa a las 8:45. Tomé un taxi. Mientras cruzaba la ciudad hacia la cabaña, miré las luces. Ellos creían que yo iba a firmar mi rendición, a entregarles el último vestigio de mi dignidad en bandeja de plata, junto con el postre. No sabían que la medida cautelar ya estaba en el sistema. No sabían que yo no llevaba papeles de regalo, sino pruebas de su fraude. Y no sabían que el doctor Navarro había hecho una última llamada. La segunda fase, la fase pública, estaba por comenzar. El sábado por la noche, el aire de Buenos Aires se sentía eléctrico. Me vestí con el traje azul marino, el que guardaba para las audiencias importantes. Era mi armadura. Cada botón que abrochaba era una decisión reafirmada. No me maquillé demasiado, solo lo suficiente para ocultar las ojeras de la semana. Quería una apariencia de autoridad serena, no de luto. Revisé mi bolso, mi billetera, mis llaves, mi teléfono, cargado al 100%, y los 2 juegos de pruebas impresas, la transferencia y los correos, en un sobre manila discreto. No me sentía como una madre yendo a cenar. Me sentía como una auditora yendo a cerrar un caso que había costado demasiado. La vieja tonta se había quedado en casa. Salí a las 8:45. El taxi avanzaba por la avenida 9 de Julio, un río de luces rojas y blancas. La última vez que estuve en un evento público con mi familia, en ese departamento, yo era la víctima. Mi mano había sido detenida, mi voz silenciada, mi estatus reducido al de una visitante molesta. Esta noche, yo había elegido el lugar. Yo había fijado la hora. Yo había preparado las pruebas. Y yo había movilizado al sistema legal sin que ellos lo supieran. El equilibrio de poder había cambiado. Ellos aún no lo sabían, pero ya no estaban tratando con su madre. Estaban a punto de enfrentarse a la auditora fiscal Inés, y yo nunca perdía un cierre. Llegué a la cabaña a las 9 en 1900. Punto. El restaurante estaba lleno, tal como lo había planeado. El zumbido de conversaciones elegantes, el tintineo de copas, el olor a carne costosa y vino. Era el escenario perfecto para una humillación controlada. Un lugar donde gritar o hacer una escena solo expondría al perpetrador. Le di mi nombre al maître. Inés, tengo una reserva para 4. A nombre de González. Usar el apellido de Mónica, la testaferro, fue un pequeño acto de ironía privada. Me condujeron a una mesa redonda, en el centro del salón principal. Excelente visibilidad. Les di la espalda a la pared para poder observar la entrada y a toda la sala. Pedí un agua mineral con gas y una rodaja de limón. El mesero, profesional, la sirvió sin demora. Sostuve el vaso frío, sintiendo el cristal tallado. Era un respiro estratégico, un momento de calma helada antes del calor de la confrontación. Miré a las otras mesas, familias celebrando, parejas en citas, empresarios cerrando tratos, todos ajenos a la ejecución que estaba por ocurrir en la mesa 24. No sentía nervios, solo una determinación absoluta. El plan de Navarro estaba en marcha. El embargo estaba firme. Lo que sucediera esta noche no era sobre la ley, era sobre la moral, era sobre restaurar el orden. A las 9:15 llegaron. Los vi cruzar la puerta. Celeste iba primero, como siempre, usando un vestido rojo demasiado llamativo para el lugar. Escaneó el salón, no buscándome a mí, sino viendo quién la veía a ella. Martín la seguía, con su traje de gerente de ventas, luciendo incómodo, ajustándose la corbata como hizo en la fiesta. Y detrás de ellos, Mónica, mi consuegra, vestida con un traje sastre beige, luciendo confundida pero complacida, como si la hubieran invitado a recibir un premio. Ver su arrogancia, su confianza en que habían ganado, fue mi primera pequeña victoria. Estaban ciegos, se acercaron a la mesa.
Celeste tenía una sonrisa falsa, de dientes apretados, lista para aceptar mi rendición. Martín me miraba con una mezcla de culpa y alivio. Mónica me sonreía tímidamente, la cómplice silenciosa. Me puse de pie lentamente, no como una anciana frágil, sino como la anfitriona. Controlé mi respiración y les sonreí, una sonrisa serena, sin calidez, puramente cortés. Martín, Celeste, gracias por venir. Y entonces giré mi cabeza hacia mi consuegra. La miré directamente a los ojos. La tensión cambió. «Y Mónica», dije, mi voz clara y perfectamente audible por encima del murmullo. «Qué gusto verte. Gracias especialmente a ti por aceptar mi invitación, dueña de casa». Repetí las palabras exactas que Celeste había usado para humillarme. El efecto fue inmediato. La sonrisa de Celeste vaciló. Vio en mis ojos que esa no era la Inés de la fiesta. Martín palideció visiblemente. Mónica solo parpadeó, confundida por el subtexto. Este fue el reverso. La dinámica cambió en ese segundo. Ya no era la víctima pidiendo perdón. Era la fiscal presentando el primer cargo. Se sentaron. Hubo un silencio incómodo mientras el mesero repartía los menús. Celeste intentó recuperar el control, hablando en voz alta sobre el tráfico, sobre lo divino que estaba quedando el departamento. Martín no decía nada. Solo miraba el menú como si contuviera secretos de estado. Dejé que Celeste hablara. Dejé que llenara el silencio con su nerviosismo disfrazado de estatus. La dejé cavar. Yo revisaba mi menú, aunque ya sabía qué iba a pedir. El verdadero banquete estaba por comenzar y no estaba en la carta. La tensión para el gran confronto estaba servida. El mesero, ajeno a todo, se acercó con su libreta. «Buenas noches. ¿Ya han decidido qué van a cenar?» Celeste ni siquiera lo miró. Estaba demasiado ocupada estudiando mis ojos, intentando encontrar a la mujer frágil que había llamado la noche anterior. No la encontró. Mónica, la testaferro, sonreía nerviosamente, como si estuviera en una cámara oculta. Martín, mi hijo, no podía levantar la vista del mantel blanco. «Yo tomaré solo un agua mineral por ahora», dije con calma. «Pero mis invitados quizás quieran pedir, bueno, lo mejor de la casa. Están celebrando». Celeste pidió un vino caro, un Malbec de etiqueta que costaba casi $100 la botella. El vino llegó. El sommelier sirvió una copa a Celeste. Ella la levantó no hacia mí, sino hacia la sala, en un brindis silencioso por sí misma. Luego me miró, con esa suficiencia que yo había llegado a detestar. «Bueno, Inés, estamos aquí. Dijiste que querías firmar unos papeles, ¿no? Aclarar el regalo. Hagámoslo. Rápido, que tengo hambre». Martín se removió incómodo. «Celeste, por favor». Pero ella lo silenció con una mirada. Era el momento. Puse mi servilleta de lino sobre mi regazo. Un gesto deliberado, como si me preparara para una larga auditoría. Mi calma era mi escudo y mi arma. «Martín, Celeste y Mónica», comencé, mi voz serena pero clara, obligando a las mesas cercanas a bajar instintivamente el volumen. «Gracias por venir. Tienes razón, Celeste. Quiero aclarar los términos». Hice una pausa, mirándolos uno por uno. «Pero antes de firmar cualquier papel de regalo, como tú lo llamas, o de donación, como sugerí ayer, quería revisar las cuentas, solo para que no haya más confusiones». La palabra confusiones la cargué con todo el peso de su engaño. Celeste frunció el ceño. Esto no era parte de su guión de rendición. «No sé qué cuentas quieres revisar, Inés», dijo Celeste, impaciente. «El departamento está a nombre de mi madre. Es legal». «Lo sé», respondí. «Eso es lo fascinante». Metí la mano en mi bolso, el mismo que había llevado a la fiesta. Celeste sonrió, creyendo que sacaría una pluma y un formulario de donación. En su lugar, saqué el primer fajo de papeles doblados. Era el extracto bancario. Lo desdoblé lentamente y lo puse en el centro de la mesa, al lado del costoso centro de flores. «Paso 1», dije, casi en un susurro. «Mi memoria contable. Este», dije tocando el papel A4, «es el comprobante de mi transferencia bancaria, la prueba número 1. Salió de mi cuenta de retiro, la que acumulé durante 40 años de trabajo fiscal». Señalé la línea clave. Fecha, 10 de marzo. Monto, $800.000 estadounidenses. Destinatario, Inmobiliaria Alto Palermo. Concepto,
Pago depto, 12A. Levanté la vista. El dinero salió de mi cuenta, Martín. No de la tuya. No de la de Mónica. Mía. Martín cerró los ojos, como si el papel lo quemara. ¿Y qué prueba eso?, espetó Celeste, aunque su voz tenía un nuevo filo de nerviosismo. ¿Qué? Prueba que no fue un regalo. La gente da regalos. Es verdad, asentí. La gente da regalos, pero la gente no suele documentar los regalos como inversiones. Saqué el segundo fajo de papeles de mi bolso. Los correos electrónicos impresos. Los coloqué sobre el extracto bancario. Paso 2. La prueba número 2. Nuestra correspondencia. Le di la vuelta al fajo para que Martín pudiera leer su propio nombre en el remitente. Aquí están tus correos, Martín, continué, mi voz sin alteración. 6 mensajes donde me pides el dinero, donde usamos las palabras nuestra inversión 7 veces, donde me aseguras que lo pondrás a tu nombre para agilizar los trámites y luego arreglaríamos mi parte. Toqué el último correo, pero no lo pusiste a tu nombre, ¿verdad? Lo pusiste a nombre de Mónica. Eso, Martín, no es agilizar. Eso es desviar. El rostro de mi hijo era una máscara de pánico. Sabía que estaba atrapado por sus propias palabras. Celeste soltó una risa, un sonido agudo y feo que hizo que la pareja de la mesa de al lado nos mirara con desaprobación. «Ay, Inés, por favor. ¿Vas a hacer una escena aquí por unos correos viejos?» Intentó tomar los papeles para arrugarlos, pero mi mano fue más rápida y los cubrió. «Ya hablamos de esto. Estás confundida. Fue un regalo. ¿No te acuerdas? ¿La edad te está afectando la memoria?» Su insulto fue público, deliberado, diseñado para silenciarme, para hacerme parecer senil. Pero yo estaba preparada para eso. La miré fijamente, sin pestañear. La sonrisa desapareció de su rostro al ver que sus palabras no me afectaban. «No, Celeste, no estoy confundida», dije, mi voz bajando un tono, volviéndose más fría, más precisa. «Mi memoria está perfectamente, y la tuya también. De hecho, tengo una prueba de tu excelente memoria. Y de tu intención». Ella no entendió. Martín tampoco. Solo Mónica pareció sentir el peligro. Lentamente saqué mi teléfono móvil de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa, junto a las pruebas impresas. La pantalla se iluminó. «Verás», le dije a la mesa. «El problema con la arrogancia es que habla demasiado. Y a veces habla cuando cree que nadie importante está escuchando». Martín me miró, sus ojos muy abiertos, comprendiendo de repente. Recordó la pelea. «Mi nieta, Julieta», dije, y el nombre de su hija lo hizo encogerse. «Estaba en casa la noche de la fiesta». Ella los escuchó. Los ojos de Celeste se clavaron en el teléfono. «Y ella me envió esto». Mi dedo índice se movió hacia la pantalla, buscando el archivo de audio. «No te atreverías», siseó Celeste, su voz ahora un susurro venenoso. «Inés, no estoy confundida», repetí. «Y tú tampoco». Subí el volumen del teléfono, no al máximo, pero lo suficiente para que nuestra mesa y las dos contiguas pudieran oír cada palabra con claridad cristalina. Y entonces presioné play. La voz de Celeste, estridente y llena de desprecio, llenó el aire elegante del restaurante. «Obvio que lo pusimos a nombre de mi mamá». El audio continuó, implacable. Se podía oír la voz débil de Martín protestando y la de Celeste arrollándolo. «¿Eres idiota o qué? Si lo poníamos a tu nombre y tu madre moría, ¿íbamos a repartir la herencia? ¿O si nos demandaba?» Mónica ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Ahora entendía que no era una ayuda, era un fraude. La gente en las mesas cercanas había dejado de comer. Los meseros se detuvieron. Éramos el centro de un silencio absoluto, roto solo por la voz grabada de mi nuera. Martín palideció. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblando. Mónica miraba a su hija con puro horror. Estaba siendo expuesta como cómplice de un fraude frente a decenas de extraños. Celeste estaba lívida, su rostro rojo de furia, pero paralizada por el impacto. El audio llegó a su gran final, la frase que había sido mi combustible toda la semana. «Así ella no puede reclamar nada. Es una vieja tonta». Presioné «Stop». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Dejé el cierto teléfono sobre la mesa. Miré a Mónica. «Una vieja tonta», repetí suavemente. «¿Eso es lo que soy, Mónica?»
¿Una vieja tonta a la que se le puede robar el trabajo de toda una vida? Mónica empezó a sollozar, sacudiendo la cabeza. Yo no sabía. Celeste, me dijiste que era... ¡Cállate, mamá!, gritó Celeste, golpeando la mesa. ¿Y tú?, me señaló. Vas a pagar por esto. Fue entonces, en el pico de su ira, que la segunda parte de mi plan se activó. 2 hombres que habían estado esperando cerca de la barra se acercaron a nuestra mesa. No eran meseros. Vestían trajes oscuros y serios. Uno era un hombre mayor, de cabello plateado y mirada penetrante. El otro, más joven, llevaba una carpeta oficial timbrada. Era el doctor Navarro, mi antiguo colega, y un oficial de justicia. «Buenas noches», dijo Navarro, su voz grave resonando con autoridad. Ignoró a Martín y Celeste y se dirigió directamente a la mujer que temblaba. «Disculpen la interrupción. ¿Señora Mónica González?» Mónica levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Asintió, incapaz de hablar. El oficial de justicia dio un paso al frente y le extendió la carpeta timbrada. «Queda usted notificada», dijo el oficial con voz monótona. Celeste intentó arrebatarle los papeles. «No toque a mi madre. ¿Quiénes son ustedes?» Pero el oficial la esquivó con pericia y se aseguró de que Mónica tomara la carpeta. La humillación pública era total. Estaba siendo notificada legalmente en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. El doctor Navarro tomó la palabra, dirigiéndose a la mesa, pero hablando para que todos alrededor escucharan. «Señora Mónica González, soy el doctor Navarro, representante legal de la señora Inés». Hizo un gesto hacia mí. «La legítima proveedora de fondos». Hizo una pausa. «Le informo que, por orden del juez del Juzgado Civil 105, el Departamento de Avenida del Libertador 1500, Unidad 12A, queda embargado preventivamente con efecto inmediato. Esta fue la primera consecuencia. El incineratoire, bloqueo patrimonial». «¿Qué?», gritó Celeste. «¿Embargado? No puede hacer eso. El departamento es de mi madre». «El departamento», corrigió Navarro con frialdad, «fue comprado con fondos obtenidos mediante abuso de confianza y simulación de acto jurídico, como lo prueban la transferencia bancaria, la correspondencia y una confesión grabada». Señaló mi teléfono. «El activo está congelado. No puede venderse, alquilarse ni transferirse hasta que el juicio determine la anulación de esa escritura». El rostro de Celeste se descompuso. La ruina era real. La segunda consecuencia fue la reputacional. Mónica estaba hiperventilando, mirando los papeles timbrados con el sello del juzgado. Su nombre, Mónica González, estaba en la portada como acusada. Había pasado de ser la dueña de casa a ser la testaferro en un caso de fraude. Los murmullos en el restaurante eran ahora evidentes. La gente señalaba: la dueña de un departamento en Libertador, notificada por fraude en la cabaña. Su estatus, construido sobre mi dinero, se disolvió en segundos. La tercera consecuencia fue la financiera. Me levanté lentamente de mi silla. Mi trabajo aquí estaba hecho. Recogí mis pruebas, el extracto bancario, los correos electrónicos. Dejé el teléfono. Miré a mi hijo, Martín, que seguía con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Su BMW Z4, sus trajes caros, su vida de lujo. Todo dependía de un dinero que ya no existía. «La casa no es tuya, Martín. El departamento está congelado». Luego, miré a Mónica, que sostenía la notificación como si fuera una serpiente muerta. «El dinero nunca fue tuyo». Finalmente miré a Celeste. Su rostro era una máscara de odio puro. Estaba acabada, y lo sabía. «¿Y tu suegra?», dije, mi voz serena. «La mujer que usaste como escudo legal. Ahora es la acusada principal en un juicio por fraude». Hice un gesto al mesero. «La cuenta, por favor, para la señora González». Saqué de mi bolso un billete de 100 pesos, el valor de mi agua mineral. Lo dejé sobre la mesa, junto a mi servilleta de lino. «Que disfruten su cena», dije. Me di la vuelta. El doctor Navarro me abrió paso. Caminé con la espalda recta, la misma postura que usaba al salir de una auditoría exitosa. No miré hacia atrás. El silencio del restaurante se rompió solo cuando crucé la puerta. El sonido de Celeste volcando su copa de vino caro, seguido de un sollozo desgarrador de Mónica. Salía la noche fresca de Buenos Aires. Había perdido $800.000 y un hijo.
Pero esa noche, en 1976, la cabaña había recuperado mi dignidad. El juicio fue rápido, casi tan rápido como el servicio en la cabaña. El doctor Navarro presentó las pruebas en la misma secuencia devastadora. La simulación de acto jurídico era evidente. Mi transferencia de $800.000, prueba 1, coincidía con el precio de la escritura, prueba 4. Los correos de Martín pidiendo una inversión, prueba 2, probaban mi intención. Y el audio, prueba 3, era la confesión del dolo. La voz de Celeste, llamándome vieja tonta, y detallando el plan para blindar el departamento de mí, resonó en la sala del tribunal con una frialdad que heló al juez. Mónica, mi consuegra, se derrumbó en el estrado y admitió que firmó lo que su hija le puso delante, sin entender, sin haber pagado un solo centavo. Fue una demolición legal, tan metódica como una auditoría. La sentencia fue leída apenas unas semanas después. La escritura a nombre de Mónica González fue anulada. El juez me reconoció como la legítima y única propietaria del inmueble de la Avenida del Libertador 1500, adquirido mediante el abuso de mi confianza y la totalidad de mis fondos. Cuando el martillo cayó, no sentí euforia. No lloré de alegría. Sentí la misma satisfacción silenciosa que sentía en mi antiguo trabajo, cuando la última columna de un balance de 12 cifras finalmente cuadraba en 0. No era una victoria, era una corrección. Era el orden restaurado. El ruido había terminado. Ahora, por fin, podía poner mi propia casa en orden. Un mes después, estaba yo en el departamento. Esta vez, la puerta la abrí yo, con mi propia llave. El aire ya no olía a champaña cara, sino a cajas de cartón y a la ligera acidez del pánico. Martín y Celeste estaban empacando sus cosas bajo mi mirada serena. Cada objeto de lujo que metían en una caja era un recordatorio de mi sacrificio. El silencio era pesado. Celeste me lanzaba miradas de puro odio, pero no se atrevía a decir nada. Martín, mi hijo, no podía mirarme a los ojos. Se movía como un autómata. Su arrogancia de gerente de ventas reemplazada por la postura encorvada de un niño, descubierto en una mentira grave. Esperé a que cerraran la última caja. Me acerqué a Martín, que estaba sellando la cinta adhesiva con manos temblorosas. «No los dejaré en la calle», dije, mi voz tranquila, sin rastro de ira. «No soy como ustedes». Celeste se giró, lista para un ataque, pero mi tono la detuvo. «Pueden quedarse en mi antigua casa de soltera en la calle Rosales, esa que vendí por $150.000 para darles su primer enganche, la que ustedes llamaban pequeña». Martín levantó la vista. Sus ojos se llenaron de una patética esperanza. Quizás creyó que la vieja tonta había vuelto. Disipé esa esperanza inmediatamente. «Pero no será gratis», continué. «La vida que vivieron a mis expensas terminó. Pagarán un alquiler simbólico de $500 mensuales. Es el interés mínimo por el capital que ya gastaron». Martín asintió, derrotado. Celeste abrió la boca, pero la cerró de golpe. Sabía que no tenía opción. Me acerqué a la puerta y la sostuve abierta. «Pero aquí», dije, mi voz firme, estableciendo el límite final. «En mi casa. Aquí ya no son bienvenidos. Nuestra relación financiera, Martín, terminó hoy». Vio en mis ojos que no era negociable. Cogieron sus cajas y salieron. Observé cómo el ascensor se cerraba, llevándose al hombre que había sido mi hijo y a la mujer que había sido su perdición. Las consecuencias para ellos fueron más allá de la mudanza. El audio se filtró. La carrera de influencer de Celeste se evaporó de la noche a la mañana. Nadie quería ser patrocinado por la nuera estafadora. Martín perdió su trabajo de gerente. El escándalo de fraude era demasiado público. El BMW Z4 fue embargado por el banco. Mónica, con su reputación social y legal en ruinas, se recluyó en su casa, objeto de la lástima y el desprecio de su círculo. Construyeron un palacio sobre mis cimientos, y yo simplemente retiré los cimientos. Cerré la puerta de mi departamento. El eco de mis pasos sobre el mármol era el único sonido. Caminé hacia el vestíbulo, hacia la pared donde había colgado el título de propiedad fraudulento. El marco de plata seguía allí, vacío, como una boca abierta. Lo descolgué. Detrás, la pared estaba pálida. Fui a mi estudio
el que ahora estaba instalando en el segundo dormitorio, y cogí mi propio título. Era mi licencia de auditora fiscal, la que obtuve hace 40 años. La colgué en el clavo. Ahora, la pared tenía el símbolo correcto. No el del dinero fácil, sino el del trabajo meticuloso. Mi rutina se transformó. Ahora, cada mañana, me despierto con el sol entrando por esos enormes ventanales que dan al río. El aire es fresco. Preparo mi té. No el tilo para el estrés, sino un Earl Grey fuerte. Me siento en el balcón, con mi computadora portátil. Ya no audito las cuentas del Estado. Audito las mías. Reviso mi portafolio de inversiones, el que estoy reconstruyendo lentamente, con la misma precisión que usé para recuperar mi casa. El departamento ya no es un símbolo de estatus, es mi fortaleza, mi oficina, mi lugar de paz. La paz que mis $800,000 debieron comprar desde el principio. La restauración de mi dignidad no fue un evento público, fue un proceso privado. Consistió en borrar el número de Martín de mis contactos. Consistió en cambiar las cerraduras. Consistió en llenar la casa, no con muebles de diseñador, sino con mis libros, mis discos de música clásica y el olor a pan casero. El silencio ya no es el de una bóveda vacía, es el silencio del control. La única visita que recibo con regularidad es la de Julieta, mi nieta. Ella viene los sábados, no por obligación, sino porque quiere. Ella fue mi aliada silenciosa, mi prueba clave. La veo llegar. A sus 19 años tiene una seriedad y una integridad que su padre nunca conoció. Viene con su mochila cargada. «Abuela», me dice sentándose a mi lado en el balcón, «te traje los libros de auditoría que me pediste». Me pasa 2 volúmenes pesados sobre contabilidad forense. Sonríe. Sabe que esta es la verdadera herencia. Le devuelvo la sonrisa y le cedo mi silla frente a la computadora, la que tiene los balances abiertos. «Bien», le digo. «Empecemos por el principio, el rastro del dinero». Mientras la observo analizar los números, su ceño fruncido en concentración, entiendo la lección final. Aprendí, de la manera más dolorosa, que el amor de madre no incluye financiar la codicia. El afecto ciego no es afecto, es combustible para el vicio. A veces, los límites más duros, las auditorías más frías, son el verdadero acto de amor. Mi amor por Martín lo incapacitó. Mi respeto por Julieta la está armando. Estoy enseñándole a contar, a verificar, a protegerse. Le estoy enseñando a que nadie, ni siquiera la familia, la llame tonta impunemente. Miro la ciudad desde mi balcón, el sol de la tarde bañando los edificios de oro. El departamento está en silencio, salvo por el tecleo de Julieta, comprobando una fórmula. Tomo mi té. Estoy en paz. El balance está cerrado. Me quitaron la confianza, pero olvidaron algo fundamental. Olvidaron que yo fui quien les enseñó a contar, quien pagó sus clases de matemáticas, quien revisó sus tareas. Y yo nunca pierdo las cuentas.